La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy lunes 3 de febrero del año 2025. Hechos de Bogotá, Colombia y el mundo. Lo que faltaba. Las fuerzas militares alertaron por falta de recursos para poder adelantar operaciones militares en todo el territorio colombiano. Según se ha informado, el presupuesto limita esas operaciones en estos momentos. De acuerdo con un documento firmado por el general Hugo López, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el presupuesto asignado para el 2025 limita las operaciones militares en todo el territorio nacional. Destaca el documento que firmó el general Hugo López, jefe del Estado Mayor Conjunto, que las fuerzas militares tienen un presupuesto asignado para el 2025 y no tuvo un incremento respecto al que se le asignó a las fuerzas durante el 2024. Todo esto a pesar del aumento de la inflación, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo. Además, según alerta, el 1 de enero de este año, el Ministerio de Hacienda bloqueó un total de 279.985 millones de pesos a las fuerzas militares, lo que limita el presupuesto necesario para llevar a cabo operaciones a nivel nacional por parte del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional. Sobre la región del Catatumbo, destaca el general López, representa un desafío significativo para el control efectivo del territorio, por lo que la escasa asignación de recursos económicos y tecnológicos necesarios para operar en un entorno complejo es necesaria. El documento es la justificación de las fuerzas militares para explicar el por qué el presupuesto existente en la actualidad es insuficiente para mantener la operación militar que busca restablecer el orden público en esa región del país, en norte de Santander, en la crisis que se ha presentado en la región del Catatumbo. Destaca el documento además que la insuficiencia en equipos de inteligencia, sistemas de monitoreo y capacidades logísticas dificulta una respuesta en tiempo adecuado ante las dinámicas de violencia generadas por la presencia de grupos armados organizados, economías ilícitas y redes transnacionales en el crimen. Las fuerzas militares de esta manera alertaron además que la situación se ve agravada por las dificultades geográficas de la región, caracterizadas por un terreno montañoso y selvático que dificulta la movilidad y operatividad de la fuerza pública. Esta es una de las noticias más importantes y que destacamos a esta hora, las limitaciones económicas de recursos que argumenta las fuerzas militares tienen en este momento, lo que dificulta que pueda llevar a cabo las operaciones que se requiere en este momento en el país para lograr recuperar el orden público afectado por los choques armados entre las disidencias de las FARC y el ELN, no solamente en norte de Santander, también en otras regiones del país como el Cauca y el Valle del Cauca, que entre otras cosas, la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta porque se podrían estar recrudeciendo este tipo de situaciones en el departamento del Valle del Cauca. Otra de las noticias importantes, la guerra de aranceles que ha desatado los anuncios del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a las exportaciones procedentes de Canadá y de México del 25% sobre las exportaciones y del 10% para China. También en la lista aparecería la Unión Europea. Todo esto con el propósito de Trump de fortalecer la economía de los Estados Unidos
y también de buscar mayores compromisos por parte de países como Canadá y México en el control migratorio. Lo cierto es que hay una noticia que acaba de salir en el sentido que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México lograron un acuerdo para pausar la medida y de esa manera buscar que México pueda adelantar las gestiones que está pidiendo los Estados Unidos y no aplicarle la medida del arancel del 25%, porque eso sí sería un puntillazo para la economía mexicana que depende en buena parte de las exportaciones de sus productos al mercado de los Estados Unidos. Estados Unidos suspendió por un mes los aranceles a México. A cambio, Sheinbaum, la presidenta de México, manda militares a la frontera. Se ponen de esta manera en pausa los aranceles por un mes. A partir de ahora, escribió la mandataria en la red social de X. Le tocó ponerse las pilas ante esta medida y ante estos anuncios porque podría afectar seriamente la economía de México. Estados Unidos decidió poner en pausa por un mes los aranceles del 25% que había anunciado para México, dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras sostener una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump. Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora, escribió la mandataria en la red social de X. Esa pues es una de las noticias más importantes. Y otra de las noticias, los venezolanos en Estados Unidos también que se han tomado allí medidas en este momento por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fin del TPS para venezolanos en Estados Unidos, que eso era una medida que había adoptado Joe Biden para darle un alivio a los venezolanos. Son unos 600,000 venezolanos quienes perderían este beneficio en los próximos meses. Así que estas son algunas de las opciones migratorias que tienen para quedarse en los Estados Unidos. Las medidas contra la migración del gobierno de Donald Trump tienen aprietos a millones de latinoamericanos quienes están en ese país de manera irregular. Una de las acciones específicas que adelanta la nueva administración de los Estados Unidos es la de revocar el estatuto de protección temporal. Como han adelantado medios de ese país, al eliminar este permiso, Estados Unidos podría deportar a unos 600,000 venezolanos en los próximos días. Esta medida se otorgó, recordemos, en el año 2023 durante el gobierno de Joe Biden. En el caso de los venezolanos se les otorgó por las condiciones en las cuales han tenido que vivir durante el mandato de Nicolás Maduro. De esta manera se les permitió vivir y trabajar allí hasta la fecha que el gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura. En este caso vence el 25 de septiembre. Esa pues es otra de las medidas migratorias que se tiene en estos momentos por parte de el gobierno de Estados Unidos. Y a propósito de deportaciones, ha llegado un nuevo vuelo de deportados a Colombia. Este nuevo vuelo de repatriación llegó a Colombia con 43 migrantes, 36 deportados y 7 expulsados. A pesar del llamado del presidente Gustavo Petro de que se aplazaran las deportaciones, ya aterrizó un nuevo vuelo de migrantes indocumentados procedentes desde Panamá. Este vuelo de repatriación con 43 inmigrantes colombianos, 36 deportados y 7 expulsados, proviene de Panamá, llegó este lunes 3 de febrero sobre las 10:30 de la mañana a la ciudad de Medellín. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue invitado a presenciar el despegue de este vuelo desde el aeropuerto Marcos Gelabert. Se espera que llegue al terminal aéreo sobre las 8:15 de la mañana. Ya se hizo este aterrizaje, así que los colombianos expulsados llegaron a Medellín esposados. No ha cambiado para nada la solicitud que en ese sentido ha hecho el presidente Gustavo Petro. Habló Gustavo Petro en entrevista exclusiva para Univisión con Félix de Bedut que si es necesario va a mandar más vuelos para que traigan connacionales si se incrementa mucho la deportación y también que estaría en posibilidad de enviar cruceros con una capacidad hasta de 6,000 personas para traer a los colombianos, pero que su lucha es por la dignidad del ser humano, de la persona, y que no los traten mal, que no lleguen
esposados a Colombia, pero eso pues hasta el momento no ha ocurrido porque siguen llegando esposados. Por lo menos les quitan las esposas ya cuando aterriza el avión, porque también representaría una amenaza para la seguridad del vuelo, consideran en materia de protocolo para seguridad de los vuelos. Esa pues es una de las noticias más importantes que destacamos a esta hora aquí en Al Día Noticias en emisora punto 5, los 1490 del AM. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Este 6 de febrero, únete a la jornada de Día Sin Carro y Sin Moto desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aprovecha y conéctate con Bogotá moviéndote en bici, transporte público o a pie. No te quedes en casa. Consulta las excepciones de circulación y más información en www.movilidadbogotá.gov.co. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Dile adiós a tus multas por comparendos de tránsito. Ingresa a www.movilidadbogotá.gov.co. Busca el botón de consulta y pago de comparendos y cumple tus obligaciones con Bogotá. Recuerda, para realizar cualquier trámite de tránsito debes estar al día con la Secretaría de Movilidad. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 14 minutos. A partir del 18 de enero, la tarifa de Transmilenio será de 3.200 pesos. Ahora tendrás 2 horas y 5 minutos para hacer tus transbordos gratis. Recuerda personalizar tu tarjeta para acceder a este beneficio, tener hasta 2 viajes fiados y recuperar el saldo en caso de pérdida. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 14 minutos, el tiempo en el territorio colombiano. Hay que destacar también una noticia de la DIAN: la modernización tecnológica es el principal reto de Luis Eduardo Ginás como nuevo director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ginás asumió ante el ministro de Hacienda, Diego Guevara Castañeda. También busca liderar el proyecto de modernización de la entidad, diseñar e implementar estrategias. Reiteramos, el nuevo director encargado de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, ya asumió ante Diego Guevara como nuevo director de la DIAN. Vemos por acá que ha entrado el doctor Valdivieso. Ya vamos con usted, doctor Valdivieso. Vamos aquí con esta noticia de la DIAN que hemos registrado aquí, el nuevo director de la DIAN que asumió ante el ministro de Hacienda. Este cargo con el compromiso de trabajar arduamente y a conciencia, con rectitud y honrando la naturaleza del servicio público para fortalecer y potenciar diversos programas e iniciativas que están en marcha. Creo firmemente en el poder de construir sobre lo construido. Y esa será mi consigna durante mi gestión al frente de la entidad. Nuestros esfuerzos estarán encaminados a agilizar la implementación del programa de apoyo a la modernización y consolidar sus resultados. Debemos ser una entidad de avanzada en materia tecnológica para optimizar nuestros procesos y facilitar la forma en que la ciudadanía accede a nuestros servicios.
También nos enfocaremos en el diseño e implementación de estrategias efectivas de fiscalización tributaria, fiscalización aduanera y cambiaria para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado. Debemos tomar acciones para que la DIAN esté a la vanguardia de las administraciones tributarias del mundo, asegurando la toma de decisiones estratégicas basadas, ojo, en analítica de datos. Así lograremos hacernos más eficientes. Él es Luis Eduardo Ginás, quien asumió como nuevo director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Y también hay otra noticia que se ha entregado desde la DIAN, porque una misión del Banco Interamericano de Desarrollo conocerá los avances del programa de modernización de la DIAN, el seguimiento del programa de modernización de la DIAN, clave para la transformación del sistema tributario y aduanero nacional y que se extenderá hasta el 2028, dijo Luis Eduardo Ginás Chica, el nuevo director encargado de la DIAN. Ya de director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y en nombre del equipo directivo de esta institución damos la bienvenida al equipo de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que esta semana nos visita en 4 días intensos de trabajo, donde vamos a poder mostrar los avances que hemos obtenido en el proceso de modernización de la entidad, pero también en poder definir los lineamientos que siguen hacia adelante en torno a lo que va a ser todo la modernización tecnológica de la entidad, pero también en una parte muy importante de fortalecimiento del talento humano y en el fortalecimiento también de la cultura institucional en torno a que esta es una entidad que transforma realidades. Así que esperamos que esta visita sea muy productiva y que podamos avanzar en el plan de modernización hacia los próximos 3 años de la entidad. Es importante porque efectivamente tenemos unos rezagos en términos tecnológicos y eso nos va a brindar que podamos recaudar de manera efectiva, que podamos tener control sobre la gobernanza de los datos de la entidad, que es un tema muy importante, y también porque nos permite estar a la vanguardia en términos tecnológicos para tratar de que la entidad pueda recaudar lo que se necesita para fortalecer las finanzas del país, pero también para generar los proyectos de desarrollo social que el gobierno requiere. Ahí estaba Luis Eduardo Ginás Chica, el nuevo director encargado de la DIAN. 12 del día, 19 minutos en Al Día Noticias. En Al Día Noticias, la información de la salud. Noticias de la salud, tal como lo hemos destacado desde la semana inmediatamente anterior, está siendo crítica la situación del personal de la salud, y por eso habíamos hablado con Margaret Calvo para invitar al doctor Carlos Valdivieso, quien siempre muy amable con estos micrófonos. Margaret, bienvenida a usted también, muy buenas tardes y procedamos con el doctor Valdivieso. Hola, John Didier, 12:20 minutos y le damos la más cordial y especial bienvenida al doctor Carlos Valdivieso, que siempre, como tú lo mencionabas, siempre está atento a informarnos y a orientarnos. Voy a presentarlo en primer lugar. Carlos Valdivieso, miembro del Comité Gubernamental de Sociedades Científicas y vicepresidente financiero de la Federación Médica Colombiana. Doctor Valdivieso, bienvenido. Estamos, bueno, esa sonrisa me encanta. Estamos en crisis de salud y esto en lugar de alguna manera verse como la luz al final del túnel, cada día está más oscuro. Y ahora ustedes, la comunidad médica en general, todos los que nos atienden, nos cuidan y buscan nuestro bienestar, están desesperados porque ni les están cumpliendo a ustedes. Cuéntenos cómo va este tema de la crisis de salud. Bueno, primero que todo, un saludo para Margaret, para ti, y para John Didier y para toda la audiencia de Al Día Noticias. Pues miren, la situación es muy crítica. La Corte Constitucional acaba de emitir el auto 07 hace menos de 10 días, en el cual la Corte dice que la UPC es insuficiente, lo que las organizaciones médicas, como tú bien sabes, Margaret, y John Didier también lo ha escuchado, decíamos
y también decían, digamos, las EPS y aún los representantes de IPS que la UPC era insuficiente, pues así lo ratifica la Corte. La UPC, recordémosle a toda la audiencia, es el valor que paga por cada paciente, que se le paga por cada paciente a las EPS. Y desde hace mucho rato está desfinanciada. Eso sí es claro y tenemos que decir que no es una cosa solo de este gobierno, pero en este gobierno se ha empeorado la situación porque el gobierno no ha querido incrementarla en la manera necesaria. En particular, para el año 2025 hace un incremento del 5.3%, cuando el incremento del salario mínimo está por encima del 9%. Y muchos de los gastos en talento humano del sistema de salud se basan en salarios mínimos. Entonces, ahí ya hay un desfase espantoso, unido al desfase que se tenía y que venía de años anteriores. Y también a una situación que hay que decirle a quienes nos escuchan, que es el no pago de los presupuestos máximos a las EPS. ¿Y qué es eso de los presupuestos máximos? Recordemos que el gobierno Duque generó, digamos, un nuevo presupuesto para la salud, que es para aquellas atenciones que no están cubiertas en el plan básico de salud y que prestan las EPS. Y entonces esos dineros eran girados por el gobierno directamente a las EPS cuando les presentan las respectivas cuentas. Y eso durante el gobierno Petro no se ha pagado. El gobierno Duque fue juicioso, hay que decirlo en ese sentido, de pagar casi siempre puntualmente estos dineros que gastan las EPS y que pues se los tienen que pagar de esta manera porque no están incluidos en el plan básico de salud. Pero el gobierno Petro no ha pagado, hay más de $1 billón en deudas con las EPS, de tal manera que las EPS están muy desfinanciadas. Eso afecta a las IPS, es decir, a los hospitales que prestan servicio, y afecta al talento humano en salud. Aquí en Medellín, en Viva, por ejemplo, que es una EPS que le presta servicios a 9 EPS, les acaban de pagar a los profesionales de salud el mes de septiembre y estamos terminando, pues estamos en febrero y les están pagando septiembre. Entonces, imagínense ustedes el desfase, la gente vive de su trabajo, entonces es una situación sumamente grave. Del lado de los pacientes, el paciente está encontrando que no hay medicamentos, hay que hacer filas muy grandes y algunos medicamentos no se encuentran. Los profesionales de la salud, por ejemplo, de las unidades de cuidado intensivo, a veces no encuentran los medicamentos necesarios para atender a sus pacientes y tienen que optar por otros medicamentos porque X, que es el adecuado, no está. Entonces, digamos que es una crisis generalizada del sistema. Hemos encontrado mucha indolencia por parte del gobierno nacional que realmente no se aboca a resolver los problemas y que sigue en sus 13 de presentar este proyecto de ley que va a discutirse a partir del 16 de febrero cuando se comienzan las sesiones ordinarias. Inclusive hay la idea de que el gobierno va a citar unas sesiones extraordinarias y que probablemente las cite en los próximos días para discutir un proyecto de ley que ya fue archivado en la vigencia anterior. Es el mismo proyecto de ley con algunas cosas incluso pues que pueden ser peores que el proyecto inicial, y el gobierno sigue pues en ese proyecto de ley. ¿Cuáles son los problemas de ese proyecto de ley? Pues entre otras cosas es un proyecto de ley que le mantiene al gobierno la decisión sobre la UPC, que nosotros decimos debería tomarse por parte de un Consejo Nacional de Salud, algo similar a lo que la Corte ha ordenado en este momento, porque la Corte ha ordenado que esa decisión sobre la UPC se tenga que tomar en una mesa de trabajo que le ha ordenado la Corte al Ministerio de Salud que convoque, y ya está convocada, está en funciones, se ha comenzado el trabajo en esa mesa. Entonces, primero, pues, ese es un problema del proyecto de ley. Otro problema es que le da un gran poder al ADRES para pagar las cuentas, de tal manera que se puede volver, y lo hemos denunciado nosotros, el dinero de la salud una moneda de cambio para las próximas elecciones, como era antes de la ley 100, que ustedes recordarán que los directores seccionales del Seguro Social tenían un poder muy grande y eso favorecía el clientelismo, es decir, por parte del gobierno, de los que tenían el poder, tú me das algo a cambio y yo te doy el pago de los dineros que te debo, si eras una IPS,
o si eras un profesional de salud, si tú me das algo a cambio, yo te contrato, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, es un modelo clientelista al cual quiere volver este gobierno Petro a través de su reforma. Esos son los problemas muy graves que tenemos. Bueno, doctor Valdivieso, lo que pasa es que la situación es muy crítica, tal como usted lo señala y advierte, y son muchas variables, muchos ítems que están de por medio, el tema de los medicamentos, de las EPS intervenidas, de la UPC, de tantas cosas que surgen, que no les pagan el salario oportunamente. De hecho, uno no sabe ni por dónde mirar el asunto de la salud. Y se conoció también un estudio que muestra que Colombia ha descendido 46 puestos en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. ¿De verdad se ha deteriorado tanto el sistema de salud en estos 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro? Y ustedes como médicos, pues si nos confirma si están echando los médicos de las EPS, que es la información que hemos recibido, porque no tienen cómo pagarles, si se están yendo del país y cuál es la solución que ustedes avisoran para evitar el colapso definitivo de este sistema de salud de los colombianos. Sí, ya hay unos síntomas muy graves. Los pacientes saben perfectamente, los que nos están escuchando, que lo que tiene que ver con cirugías está atrasadísimo. No es como antes, si una paciente necesita una histerectomía, una señora, entonces la van a demorar, ya vienen desde hace unos cuantos meses, cerca de 6 meses, dándole largas, y no consigue esta persona ser operada. O si es un señor que necesita una cirugía de la próstata, que no sea un cáncer, está viendo que no lo operan y que lleva 6 meses intentando que lo operen y no lo operan y le dicen que hay que esperar 4 meses y así sucesivamente. Entonces, eso ya se está viendo, los pacientes lo están viendo. Los pacientes que consumen algún tipo de medicamentos de forma crónica están viendo el desabastecimiento y eso lo están denunciando las organizaciones de pacientes. Entonces, desde el punto de vista de los pacientes, hay un deterioro muy grave de la atención de salud. Como les digo, desde el punto de vista de los profesionales de la salud, claramente nuestros salarios están siendo incumplidos en la oportunidad que deben tener. No ha habido incrementos, por ejemplo, para especialistas en muchas organizaciones desde hace 2 o 3 años. De tal manera que, ¿cuál es la solución? El gobierno tiene que abordar el problema, abocar las soluciones. El gobierno tiene 4 billones de pesos más o menos en caja que podrían ir a resolver esta situación financiera del sistema. Y en lugar de eso, el gobierno está proponiendo crear unos equipos de salud para mandarlos a los barrios y cosas así, totalmente desconectado de la atención de salud del pueblo colombiano. Hay que decirle a la audiencia que la situación del pueblo colombiano no es la misma que hace 30 años cuando se creó el sistema de salud, la Ley 100. La sociedad colombiana ha envejecido de tal manera que la cantidad de atenciones de salud es mucho mayor hoy en día. Esto implica mayor cantidad de recursos. Y entonces esto es lo que el gobierno debería estar haciendo. Unos análisis técnicos. El problema de la OPC y el problema del sistema de salud no es un asunto de carácter político, sino un asunto de carácter técnico. Los profesionales de la salud y los pacientes no tenemos vinculación política, estamos vinculados a defender el sistema de salud, a defender el derecho fundamental a la salud de los colombianos y los derechos laborales de los profesionales de la salud. Eso es lo único que nos importa, no nos importan cosas políticas, ni somos de derecha ni somos de izquierda. Velamos por los intereses del pueblo y del talento humano en salud, y el gobierno debería resolver los problemas, no lo está haciendo, y eso es lo que está agravando esta crisis en la que estamos. Doctor Valdivieso, usted mencionaba ese deterioro y habló del momento en que nace la Ley 100 y cómo pues, la población ha envejecido, hay mucho más pedido de salud y temas más complejos, porque a medida que avanza la edad, pues se presentan no a todo el mundo, pero sí a muchas complicaciones. Un tema delicado, la salud era buena en Colombia, era ejemplar. Mucha gente incluso decía, mire, yo no me voy de Colombia porque la salud en Colombia es muy buena y además los precios, lo que hay que pagar es muy cómodo. Hoy vemos que por tener una prepagada se pagan cifras absurdas
pero hay que tenerla, dicen muchos. Tener el servicio de EPS se volvió una tortura. Ir a la EPS o comunicarse o lo que sea es una tortura. Pero lo más grave, porque claro, la comunidad en general está viviendo esto y estamos padeciéndolo, pero ustedes, la comunidad médica, ya el pasado miércoles hicieron un cacerolazo, ya en distintos lugares, ya los médicos están diciendo no aguantamos más. Y la medicina colombiana, y hablemos concretamente de los médicos, son muy apetecidos en muchos lugares del mundo, empezando por Estados Unidos. O sea que ustedes podrían tener la opción de irse. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué nos propone? ¿Cómo ustedes como médicos están articulados para poder enfrentar esto y que el gobierno escuche, las autoridades escuchen y entiendan que es la vida de los colombianos lo que está en juego? Bueno, nosotros hemos hecho, como tú lo anotas, Margaret, unos llamados inicialmente a un cacerolazo que se dio la semana anterior, y nosotros vamos el pasado mañana, el día miércoles, habrá un cese de actividades por parte del talento humano en salud a nivel nacional durante unos minutos en cada institución. Nosotros estamos unidos a los pacientes, a las organizaciones de pacientes y a otros actores del sistema en un comité nacional que se llama el Comité de Crisis. Entonces nosotros estamos viendo qué podemos hacer, y efectivamente muchos de nosotros pensamos que la única forma es tomar acciones de protesta frente a esta situación, frente al gobierno nacional. Vamos a estar convocando a la población a esas acciones de protesta y vamos a estar uniéndonos. Porque aquí pacientes somos todos, todo el talento humano de salud, los médicos, las enfermeras, las fisioterapeutas, las terapeutas respiratorias, todo el mundo, las fonoaudiólogas, son personas que también son pacientes. Pacientes somos todos y debemos unirnos para defender este derecho fundamental a la salud y la buena atención de salud. Entonces, eso no es un asunto, como lo reitero, de carácter político, porque es que aquí la salud es un asunto técnico. Entonces vamos a estarlos llamando, sin duda, a medidas a medidas de protesta y acciones, de hecho, obviamente dentro del Estado de Derecho, que tendremos que llevar a cabo, porque lamentablemente este gobierno no escucha. Nosotros hemos estado, las organizaciones médicas, intentando conversar con el gobierno durante 4 años. El grupo de acuerdos fundamentales, donde están todas las organizaciones médicas y de salud del orden nacional, durante 4 años trabajamos en un proyecto de ley que fue el proyecto 135, que está en este momento en el Congreso, y el gobierno no ha prestado ninguna atención a un proyecto de ley hecho por las organizaciones médicas y de salud durante 4 años. El gobierno no ha considerado ese proyecto de ley, lo han estado llevando de lado y no escuchan. Entonces, cuando no se escucha, pues tenemos que tomar otras medidas que sin duda estaremos informando, y estamos unidos, talento humano y salud y pacientes. Podemos informarle eso a la audiencia. Estamos unidos todos en el Comité de Crisis Nacional. Doctor Valdivieso, esto pues sí no es de derecha ni de izquierda, pero cuando uno se enferma y está entre la vida y la muerte, allá no hay partido que valga, ahí lo que vale es el profesional y la medicina. Sí. Pero independiente de eso, usted dice algo clave y fundamental, y es que el gobierno no escucha, que ustedes ya se elaboró un proyecto de reforma a la salud que está en el Congreso y que no se le para bolas. Pero, por ejemplo, Carolina Corcho, que parece ser de las entrañas de los médicos por ser médica, y que ha estado también trabajando en esto con los gremios de la medicina, ¿ella qué dice frente a este proyecto? Porque es que uno no sabe, o si es que están improvisando porque no saben, o porque realmente es premeditado lo que está ocurriendo y hace parte de la estrategia del gobierno. No es que el gobierno no sepa dónde está parado, sino que el gobierno quiere que esto ocurra porque tiene un programa, un proyecto de salud para el país distinto a lo que venía funcionando. Ellos siempre han dicho que la CPS es como una cueva de ladrones, que eso no hacen sino robar y se quedan con la plata de la salud de los colombianos. ¿Y por qué los particulares tienen que manejar la plata
pública de la salud. Entonces, más o menos esa es la ideología y la versión. Estamos frente a qué situación. ¿Esto realmente es producto de algo que va dirigido desde el gobierno o es que es tanta la improvisación que no saben qué hacer con lo que ha ido pasando en lo corrido de este gobierno? Bueno, es muy difícil pensar que esto es una cosa que ha ocurrido solo por la falta de competencia de las personas que han manejado la salud en el gobierno. Porque miren ustedes que para que se entendiera que la UPC era insuficiente, tuvimos que demandar en la Corte Constitucional y tuvimos que tener el fallo de la Corte Constitucional para decir algo que todos sabíamos. O sea, el gobierno estaba de espaldas a una realidad que todos habíamos estudiado técnicamente y que sabíamos que era insuficiente, ¿no? Entonces, dense cuenta ustedes que es difícil pensar que esto es simplemente por incompetencia. La doctora Corcho es una persona que tiene sus aspiraciones políticas, lo cual es muy legítimo. Es más bien una política que una persona pues del mundo de las organizaciones médicas. Ella es una política que tiene todo el derecho de ser política y de estar en ese mundo. Y ella pues anunció, recordemos desde el principio, que se necesitaría para transformar el sistema de salud una gran crisis. Pues esa gran crisis está ahí perfectamente, ¿no? El sistema ya estaba en crisis cuando lo tomó este gobierno, pero este gobierno, al no resolver adecuadamente y al no abordar técnicamente la crisis, pues la ha asumido en una crisis 100 veces peor o mucho peor, pues, de lo que encontró. Miren que la intervención de las EPS por parte del gobierno sitúa en manos del gobierno nacional más de 26 millones de personas cuyo destino en la salud está en manos del gobierno porque el gobierno ha intervenido las EPS. ¿Y qué ha pasado después de eso? Los antioqueños podemos decir que después de que se intervino la principal EPS de régimen subsidiado como es Aviasalud, el servicio se ha empeorado gravísimamente. No ha habido mejoría en el servicio, sino empeoramiento. Entonces nos preocupa, claro, muchísimo y no vemos una solución por parte del gobierno. Es muy lícito hacer política y eso es un derecho constitucional, pero hacer política con los dineros de la salud no nos parece ni sensato ni justo con el pueblo colombiano. Pues, Margaret, ha sido muy clara esta radiografía, hablando en términos médicos, del doctor Carlos Valdivieso sobre la situación y el momento actual del sistema de salud colombiano. Así que, pues ya como una opinión, ya como ciudadano y como paciente, doctor Valdivieso, aquí lo que hay que hacer es esperar a que haya un cambio de gobierno, porque este gobierno está jugado a que este sistema no le gusta, no le sirve y hay que cambiarlo. Y mientras eso ocurre y volvemos a un tipo de seguro social donde todo el sistema sea público, pues se va a deteriorar mucho, porque por algo salimos del seguro social, porque no funcionaba bien. Y lo digo porque también tuve la experiencia como paciente de ser atendido por el seguro social y ahora el nuevo régimen. Ahora, el país sí necesita muchos ajustes en lo que era la ley 100 y el actual sistema de correcciones, pero tampoco como para acabarlo, creería yo. Y acabarlo por uno que sea 100% público, creería que tampoco es la solución, doctor Valdivieso. La prestación de servicio de salud en Colombia está hecha en su 80% por privados, por IPS privados en el 80%. La actuación de los hospitales y agentes públicos no llegan al 20% de las atenciones. ¿Cuál es el problema en este momento? Pues que se están afectando las IPS privadas, que están cerrando muchas, que están cerrando servicios y que están cerrando incluso todas las IPS. Y esto es gravísimo porque es un tejido muy importante para la atención del pueblo colombiano, porque si quebramos las IPS, ¿quién va a atender al pueblo colombiano? Solamente el 20% de la atención es hecha por los hospitales públicos. Entonces, definitivamente por esa razón es que tenemos que actuar médicos y pacientes unidos, profesionales de la salud y pacientes, para poner límite a estas acciones del gobierno
y de quien tenga el balón en el momento dado, porque el balón en este momento lo tiene el Congreso, que es donde se está decidiendo y se va a debatir y se va a decidir sobre el proyecto de ley que el gobierno ha puesto en el Congreso. Entonces, en este momento el balón está en el Congreso, los colombianos tenemos que estar con ojos abiertos y los antioqueños dentro del pueblo colombiano tenemos que estar de ojos abiertos para tomar las medidas que sean necesarias con el fin de asegurar que haya un mejoramiento del sistema. Pues, doctor Carlos Valdivieso, muy amable, gracias. Sí, Margaret. Bueno, me quería pedirle al doctor Valdivieso, muy breve, usted acaba de dar una recomendación a la comunidad, a todos, a los pacientes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos unirnos para apoyar a la comunidad médica? Muy breve, doctor Valdivieso. El comité de crisis va a estar dando indicaciones, nosotros vamos a estar dando información a los pacientes. Ahí están las organizaciones principales de pacientes de la nación y están las organizaciones de talento humano en salud más importantes. Estaremos informándoles, por favor presten atención a lo que vaya saliendo en las noticias legítimas. Hay mucha desinformación en las redes sociales, presten atención a los medios de prensa y los canales más serios en ese sentido. Y estaremos informándoles para que nos unamos todos en las medidas necesarias para defender el sistema de salud y el mejoramiento de la situación en la que estamos ahora. Doctor Valdivieso, muchas gracias por habernos acompañado, por su tiempo y por todas estas explicaciones y aclaraciones tan importantes para entender qué es lo que está pasando con el sistema de salud de nuestro país. Lo volveremos a contactar pronto, manténganos informados y una feliz tarde, doctor. Espero que no le hayamos interrumpido su agenda de cirugías. No, aquí estamos, pero no hay problema. Con muchísimo gusto, un abrazo para ti, Margaret, para John Didier y para toda la audiencia de Al Día. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, doctor Carlos Valdivieso, del Colegio de Médicos del Departamento de Antioquia, muy amable como de costumbre, Margaret. Pues, Margaret, aquí lo que hay que hacer es escuchar a los expertos y el problema, y lo pone sobre la mesa el doctor Carlos Valdivieso, es que el gobierno no escucha al sector, a los que saben del asunto, y pues al no escuchar, pues es muy difícil poder darle una respuesta y una solución. El gobierno sí está jugado a su proyecto inicial, y es que lo actual no le sirve y hay que cambiarlo. Sí. Pero yo como ciudadano y como paciente también quisiera decir que 100% público el sistema no le va a convenir al país porque ya lo tuvimos y no funcionó. Y soy de los que piensa como ciudadano que el Estado no lo puede hacer todo. El Estado debería ser un facilitador, más no un hacedor, porque está plenamente demostrado el alto nivel de corrupción que hay cuando las cosas son solamente, o las hace solamente el gobierno, son 100% públicas. Creería que una combinación entre público y privado podría funcionar bien si es que se quiere tener también algo público. Y fíjese que se ha tenido la oportunidad que el gobierno que quiere que esto sea público mejore el servicio con las EPS intervenidas y no han mejorado. Siguen las denuncias del gobierno diciendo que es que se están robando la plata. Entonces queda uno como muy perdido sin saber realmente cuál es el problema y cuál puede ser la solución. Y estamos en la cuerda floja ante una situación grave de salud. Nos va a tocar padecer todo esto que se mencionó. Estoy recibiendo mensajes aquí a mi chat agradeciendo la presencia del doctor Valdivieso, dando gracias por la aclaración y que como pacientes estarán atentos a todas las acciones en que podamos apoyar. O sea que creo que nuestro mensaje está llegando. Te aclaro el cargo actual del doctor Valdivieso, como lo presenté. Él es miembro, Carlos Valdivieso, miembro del Comité Gubernamental de Sociedades Científicas y vicepresidente financiero de la Federación Médica Colombiana, basado en la bella Medellín. Hágame el favor y me lo envía así escrito por WhatsApp para poderle dar el crédito respectivo al cargo del doctor Carlos Valdivieso. Pero de todas maneras es un vocero de los médicos en Antioquia, es una voz autorizada. Y lo propio ha hecho la vocería de los médicos en Bogotá, donde dicen que no les pagan salario desde octubre, o sea, la cosa no va bien. Entonces,
si quieren hacer una propuesta que sea mejor a la actual, pues que la empiecen a implementar, pero que funcione, pero no hacer crisis y no llevarse por delante la vida de tantas personas. Por ejemplo, este tema de los medicamentos de pacientes que no están recibiendo o el tema de las cirugías de personas que están necesitando, no puede ser que tenga que haber un poco de muertos para poder ingresar al nuevo modelo e implementarlo a ver si funciona. Cuando ya se ha demostrado que 100% público no funciona, ya sabemos que el Estado es altamente corrupto. E ineficiente, 100%. Pero mira, te comparto un caso de una persona que duró como 6 meses para que le hicieran una endoscopia y le validaran unos exámenes especiales porque le advirtieron que podría tener cáncer. Imagínate, ya tú cuando te dicen la palabra cáncer, pues uno ya se murió. 6 meses sufriendo, eso que te genera estrés, empeora la enfermedad. Finalmente no tenía nada, pero te pueden matar. Es por No, eso. pues si esperas 6 meses para una endoscopia, estamos en la olla, pague y No, vamos. estamos en la olla y rogado y suplicado. Pero cuando le dicen a uno es que podría tener cáncer, no, ya no sé si ya hizo metástasis. Bueno, sí. Marco, vamos a una pausa y regresamos con más noticias, más información. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. Transmi te da más tiempo para que hagas transbordos en el sistema. Si para llegar a tu destino usas los buses de Transmisional y luego los troncales o viceversa, desde el 18 de enero tienes 2 horas y 5 minutos para hacer transbordos gratis. Sí, gratis. Solo debes tener la tarjeta Tu Llave personalizada para acceder a este y otros beneficios. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Este 6 de febrero, únete a la jornada de Día Sin Carro y Sin Moto desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aprovecha y conéctate con Bogotá moviéndote en bici, transporte público o a pie. No te quedes en casa. Consulta las excepciones de circulación y más información en www.movilidadbogotá.gov.co. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día, 49 minutos. Margaret, hay que decir que hay ejemplos de administración pública que son interesantes. La empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, EPM, también ha sido eficiente. En Cali en algunas oportunidades, pero en Cali ya ha sido intervenida en varias oportunidades por mala administración. Y se ha demostrado también que cuando llega una administración corrupta, aprovecha las empresas municipales, la cogen de caja menor y empiezan a comprar televisores a 50 millones de pesos, como ocurrió en la administración de Jorge Iván Ospina. Entonces, no es tan contundente decir que todo lo público es 100% corrupto. Hay buenas administraciones, como hay gente buena, como hay gente corrupta. Entonces, por eso decimos que a veces esas combinaciones, que no sea 100% público, ni tampoco 100% privado, que el sector público esté haciendo la tarea de demostrar que es eficiente. Por eso hay noticias de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá que está anunciando que recibirá donaciones por más de 1.000 millones de pesos para fortalecer la seguridad hídrica. En las líneas de acción cuentan con donaciones de los diversos cooperantes por más de $250.000 para la elaboración de la estrategia, dice Natacha Avendaño, la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Por eso de inmediato vamos con la gerente de la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá sobre estas donaciones que garantizan seguridad hídrica para la capital. Queremos compartir
los avances en la construcción de nuestra estrategia de seguridad hídrica, en la que trabajamos de la mano con el Grupo Banco Mundial y otros actores de la comunidad internacional, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la Unión Europea, el Gobierno de Dinamarca, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Agencia Internacional del Japón JICA y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. Esta estrategia busca fortalecer el abastecimiento de agua para Bogotá a través del análisis del uso potencial de agua subterránea, la recuperación de agua mediante el Plan Maestro de Pérdidas y el reuso de agua residual tratada. Es importante destacar que esta estrategia, respaldada por una donación de más de $250.000, analiza el comportamiento hidráulico e hídrico de Bogotá. A través de este estudio obtendremos datos claves sobre los umbrales de rendimiento y vulnerabilidad ante incertidumbres climáticas y no climáticas. Esta información será fundamental para la toma de decisiones y permitirá participación de entidades distritales y regionales en la gestión del agua. Por ejemplo, en el tema de agua subterránea avanzamos en un modelo numérico que arrojará certeza sobre las capacidades de abastecimiento de esta posible fuente. Del mismo modo, próximamente presentaremos ante la CAR, fruto de este trabajo, una solicitud de concesión para el reuso de agua residual tratada con fines industriales, lo que nos permitirá tener una menor presión en el uso de agua potable para estos fines. Todas estas labores y transferencia de conocimiento que estamos llevando a cabo con la cooperación internacional y con todos los otros organismos que nos han venido ayudando, nos brindará una hoja de ruta más segura y resiliente en pro de mejorar el sistema de abastecimiento de agua ante posibles condiciones inciertas. Además, en los próximos días, fruto de este trabajo mancomunado, estaremos presentando el cronograma de la Estrategia de Seguridad Hídrica con el fin de que Bogotá, mi ciudad, mi casa, logre los objetivos y garantice el abastecimiento de agua al año 2100. Y otra noticia de la empresa y Acueducto Alcantarillado de Bogotá: 4 firmas participarán en la selección de contratista para el proyecto Petar Canoas, ha dicho Natacha Avendaño. Este hito representa el compromiso de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá con el proceso de descontaminación del río Bogotá. Canoas tendrá capacidad para tratar el 70% de las aguas residuales de la capital de la República, ha dicho Natacha Avendaño, frente a este proyecto muy importante para Bogotá. La descontaminación del río Bogotá es una prioridad para el Acueducto de Bogotá y uno de los propósitos fundamentales de la actual administración de la ciudad. Por eso, compartimos una buena noticia que no solo beneficia a la capital del país, sino también a la región. Luego de un riguroso proceso de revisión, verificación y evaluación de los documentos presentados, estamos dando a conocer las 4 firmas precalificadas que podrán participar en el proceso para contratar las obras y la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas. Las compañías precalificadas cuentan con una reconocida experiencia en el desarrollo de proyectos con propósitos similares y son APC Aguas Canoas, Promotora del Desarrollo de América Latina SADCB, Unión Petar de la Sabana, APCA Petar Canoas. Este avance para la construcción de la Petar Canoas refleja el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, el bienestar de las comunidades y con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, agua limpia y saneamiento para todos. Seguiremos informando cada paso del proyecto medioambiental más importante del país, que busca construir un futuro más limpio, saludable y sostenible para Bogotá, Soacha y los más de 80 municipios que se verán beneficiados con su ejecución y puesta en marcha. Canoas tendrá la capacidad de tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de la zona urbana de Soacha, beneficiando a más de 7 millones de personas. Además, contribuirá significativamente a la recuperación ambiental de los ríos Bogotá y Magdalena, generando impactos positivos tanto en la calidad del agua como en la biodiversidad de la región y del país. Es Natacha Avendaño, la gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Y cerramos con esta noticia del Consejo de Bogotá de Diana Diago. En el 2024, los colegios de Bogotá reportaron más de 9.000 casos de presunta violencia sexual, para un aumento de 1.735 casos con respecto al año 2023. La negligencia de Carlos Fernando Galán ha convertido las escuelas en zonas de peligro y los parques en las oficinas de los jíbaros, ha dicho la concejal de Bogotá, Diana Diago.
Desde que Galán es alcalde, Bogotá ha registrado la mayor cantidad de alertas por violencia sexual contra niños y adolescentes en los últimos 5 años. Lo confirma la misma Secretaría de Educación. De las 9.000 alertas, la mitad han ocurrido dentro de los colegios. Esto es inaceptable. La negligencia de Galán ha convertido las escuelas en zonas de peligro. Y como si fuera poco, los parques y entornos escolares se han vuelto oficinas de los jíbaros, gracias a su permisividad con el consumo de drogas. Alcalde Galán, menos show y más acción. Las familias no pueden más con la inseguridad. Y con esta denuncia de la concejal Diana Diago llegamos al final de Al Día Noticias, a las 12 del día, 56 minutos. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Márgaro Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.